Muy buenos días, estimados estudiosos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy, en la cual vamos a tener la oportunidad de realizar la presentación sobre el tema de la investigación científica. Mi nombre es Julián Andrés Arias Vera y estaré acompañándolos durante este rato para poder compartir con ustedes algunas definiciones y algunos conocimientos en materia de investigación científica y tipos de investigación. Vamos a verificar que todas las conexiones estén acordes. Estamos haciendo la transmisión en este momento desde el canal de YouTube aplicado para cada uno de ustedes acá en lo que tiene que ver con el enlace propuesto para ustedes en VirtualNet. Y hasta el momento no hay ningún estudioso conectado. Muy bien. Vamos a verificar el orden del día con el siguiente objetivo. Vamos a revisar las definiciones básicas asociadas a la investigación científica, otros tipos de conocimiento y los paradigmas que determinan el proceso en materia investigativa. Digamos, solita, ella como tal. En segundo momento vamos a ver las etapas del desarrollo del conocimiento. En un tercer momento vamos a revisar los paradigmas que determinan el proceso investigativo. Luego vamos a revisar las conclusiones y por último vamos a dar paso a exponer unas referencias bibliográficas propuestas para el desarrollo adecuado del módulo 1 del curso de investigación 1 que ustedes tienen la oportunidad de estar cursando. El primer elemento que vamos a abordar es el tema de la investigación científica. Esta slide está pensada para aportar algunas definiciones y también para algunos de ustedes algunas aclaraciones, dado que muchos de ustedes pueden tener cierto conocimiento sobre investigación y sobre ciencia. El primer término asociado a la investigación científica es el término científico. Proviene del latín scientificus eh, y significa nombrar aquello perteneciente o relativo a la ciencia. Proviene de scientia, que quiere decir conocimiento. En algunos casos, en la época antigua le llamaban sabiduría, y se refiere al conjunto de métodos y técnicas que se organizan de forma rápida, mm, basados en la experiencia o en la introspección. También tenemos el segundo término que se refiere al método científico, que ya se refiere a la forma en que yo presento información de forma concreta y comprobable, con un nivel de precisión importante y con unos niveles de objetividad también importantes. Y por último, el término ciencia, que es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, de los que se deducen principios y leyes generales. Entonces aquí, muy asociado a lo que es el término ciencia, podemos nosotros decir que a partir de la generación de nuevos conocimientos, a partir de la investigación en términos científicos, a través de la observación y el razonamiento, es que grandes autores, grandes personajes a nivel mundial, a nivel histórico, han generado ciertos aportes o grandes aportes en la generación y construcción de conocimiento. ¿Basados en qué? En el uso de los principios y las leyes generales de lo que implica el método científico y la ciencia en sí misma. ¿Cuáles son las características entonces de la investigación científica? Básicamente son 15. Pueden haber un poco más, pero hemos tratado
simplemente describir las más importantes aplicadas para el curso de ustedes. La primera característica es fáctica. Se refiere a que describe los hechos tal y como son. Segundo, trasciende los hechos. Es decir, descarta hechos y produce nuevos hechos y los explica, es decir, los traduce, los fundamenta con argumentos. Tercero, analítica. La ciencia intenta descubrir los elementos que componen cada totalidad, así como las interconexiones que explican su integración. O sea que no solamente se dedica a explicar el todo, sino también las partes que lo componen. Especializada es consecuencia del enfoque analítico, clara y precisa. La ciencia torna preciso lo que el sentido común conoce de manera confusa. Es decir, a través de lo que se denomina investigación científica, se puede llegar a aclarar lo que para ciertas personas comúnmente son conceptos confusos, conceptos que no logran entender. Sexto, comunicable. La ciencia es expresable y es pública. Empírica. La comprobación de las hipótesis implica la experiencia, o sea, se basa en la experiencia. Metódica. La ciencia es planeada, los científicos saben lo que buscan y cómo encontrarlo. Sistemática. El conocimiento científico es un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. El término sistemático acá hace referencia a lo bien estructurada, aparte de ser metódica, lo bien estructurada que el conocimiento científico requiere y demanda ser, ¿sí? Es decir, que lógica y racionalmente haya un hilo conductor para poder ser entendida. General, a esto se refiere a que cuando los científicos trabajan sobre ciencia o cuando se trabaja sobre la investigación científica, se basan en las diferentes leyes universales que se esconden en cosas muy singulares, ¿sí? En cosas mm, particulares. Componente legal. La ciencia siempre busca basarse en leyes de la naturaleza o de una cultura o de un contexto específico sobre los cuales se aplique ciencia, ¿sí? Explicativa. Los científicos procuran responder por qué ocurren los hechos y cómo ocurren. Algo muy aplicado a lo que significa el término fenomenología. Predictiva. La ciencia trasciende los hechos de experiencia, imaginando cómo pudo haber sido el pasado y cómo podrá ser el futuro. Es decir, que a través de la experiencia se pueden enmarcar escenarios o contextos o simular escenarios y contextos sobre los cuales han transcurrido hechos en el pasado y sobre cómo pueden llegar a ser estos en el futuro. Abierta, no reconoce barreras que limiten el conocimiento. Útil, la ciencia busca la verdad y la utilidad es una consecuencia de su objetividad. O sea que el conocimiento a través de la investigación científica siempre busca, a través de la objetividad, encontrar la verdad. Muy bien. Respecto de estas características de la investigación científica, hay varias cosas que decir. Primero, el conocimiento a través de la investigación científica no solamente es para científicos que se dediquen a trabajar en laboratorios, por ejemplo, de orden químico. La investigación científica aplica para todo tipo y nivel de conocimiento, y eso es muy importante aclararlo. Por eso la importancia de que ustedes vean un curso que se llama Investigación 1, donde ven los principios de la investigación científica, sobre todo en el módulo 1, para que entiendan que trabajar de forma sistematizada, ¿sí? Basándose en hipótesis que implican que ustedes cuenten experiencias, eso implica que están haciendo investigación científica. No es aplicable. Vamos a ver cómo si hay unos niveles y cómo hay otros tipos de conocimiento que la soportan, ¿vale? Algo muy importante que decir para concluir las características de la investigación científica. Dice lo siguiente Hernández y Coelho en el año 2012 en su página 10, en un artículo bien interesante. Menciona lo siguiente: el conocimiento científico se obtiene a partir de los datos obtenidos de la práctica, que son procesados a través del pensamiento abstracto y llevados nuevamente a la práctica para verificarlos y transformar la realidad.
donde se abren nuevas perspectivas y se generan nuevas investigaciones. Entonces, vamos a suponer un ejemplo, ciertas experiencias, percibe a través de sus ojos, de sus oídos. ¿Uno qué hace? Se lleva una imagen y un concepto general de lo que en la práctica observó y vio y escuchó, ¿sí? ¿Qué hace uno? Procesar esa información y trasladarlo a la realidad, a su realidad, ¿sí? ¿Uno qué hace? Con base en eso que vive, abrir nuevas expectativas, nuevas perspectivas, generar una serie de, basados en la experiencia, generar una serie de conceptos sobre esa realidad, generar unas conclusiones sobre esa realidad y por último, hacer nuevas investigaciones. ¿Qué haces hacer nuevas investigaciones? Volver a salir, volver a escuchar, volver a percibir, volver a ver. Aplica para o aplica en términos empresariales, aplica en términos organizacionales y aplica en términos académicos, etcétera, etcétera. Ahora bien, el conocimiento científico. Acabamos de hablar de ciencia, del método científico como definición, de dónde proviene la palabra ciencia y de ciencia en sí mismo. Vimos unas características de la investigación científica y ahora esta reflexión. Vamos a ver otra reflexión, pero enfocada al conocimiento de carácter científico. Dice, se obtiene a partir de los datos obtenidos de la práctica, que son procesados a través del pensamiento abstracto y llevados nuevamente a la práctica para ser verificados y transformar la realidad, donde se abren nuevas perspectivas y generan nuevas investigaciones. Es exactamente la misma reflexión, ¿sí? ¿Por qué la pongo dos veces en la misma slide? Porque aplica para investigación científica, aplicaba a las características que acabamos de definir, ¿sí? Pero se refiere también hacia dónde se obtiene el conocimiento científico, ¿sí? Entonces, un primer paso que ustedes están dando en el curso de investigación uno es empezar a conocer conceptos de investigación y conceptos de investigación científica. Pero todo eso ¿a qué conlleva? A generar conocimiento de carácter científico. Muy bien, vamos al segundo tópico que se refiere a las etapas del desarrollo del conocimiento. Tenemos básicamente dos enfoques. Un primer enfoque que se llama proceso empírico. El proceso empírico se da en la práctica diaria, en actividades como por ejemplo las laborales, las que hacemos día a día, y tiene ciertos atributos o ciertas características. La primera, todos los hombres participan por igual en la actividad cognoscitiva, es decir, todos los días estamos adquiriendo conocimiento, pero proveniente de la información o del flujo de información que tenemos, más no de generación del conocimiento como tal. Segundo, no existen medios especiales para obtener el conocimiento. Es decir, uno es una esponja que todos los días absorbe cosas nuevas y eso ayuda a que usted, desde el punto de vista cognoscitivo, se enriquezca mentalmente. Tercero, el proceso de trabajo es el mismo objeto del conocimiento. Esto quiere decir que lo que está siendo objeto de estudio en materia laboral o en materia de trabajo es el mismo objeto del conocimiento, tiene a la aplicabilidad. Es decir, para yo desarrollar conocimiento de carácter científico, tengo exactamente el mismo objeto de estudio, tanto para el proceso empírico como para el desarrollo del conocimiento mismo. Y cuarto, no existen medios especiales para transmitir los conocimientos. Es así, al natural. La diferencia la vamos a ver con respecto a lo que vamos a decir a continuación en materia de desarrollo de conocimiento científico. El proceso empírico es basado en la experiencia, en lo que normalmente nuestros procesos sensoriales o nuestros sensores, nuestros sentidos perciben basados en una experiencia, ¿sí? Ahora bien, el desarrollo de conocimiento científico tiene una connotación un poco diferente, tiene un estatus mayor, porque a pesar de que tiene el mismo objeto del conocimiento, el mismo objeto de trabajo, vamos que tiene una percepción y una connotación distinta. Primero, bueno, surge en la época de la aparición de las clases sociales y de la división social del trabajo, cuando ocurre algo bien interesante en la historia. El trabajo manual pasa a ser trabajo intelectual, donde las personas empiezan a trabajar más con su cabeza que con su esfuerzo físico.
Y esto tiene varias connotaciones. También cuatro, como en el proceso empírico. La primera, la participación en la actividad cognitiva es realizada solo por un grupo de personas que están debidamente especializadas para esa actividad llamada ciencia. O sea que aquí ya lo estamos separando de lo general que implica el proceso empírico. Todos somos empíricos, pero solo pocos llegan a ese nivel especializado que se denomina actividad científica. Segundo, existen medios especiales para la obtención del conocimiento, entre los que se encuentran medios materiales como aparatos e instalaciones, medios matemáticos, como por ejemplo la demostración y aplicación de teorías, métodos, técnicas, y lógicos como las reglas estructurales y demostrativas. Miren que acá ya estamos en un rigor distinto, ¿sí? Mientras que en el proceso empírico no existen medios especiales para obtener el conocimiento, en el desarrollo del conocimiento científico sí existen medios especiales para la obtención de conocimiento y eso nos lleva al planteamiento de teorías, métodos que tengan como característica en su interior tener reglas estructurales y demostrativas. Tercero, comienzan a aparecer objetos para el conocimiento que no tienen nada que ver con los objetos del trabajo. Se comienza a dividir la ciencia en aplicada y ciencia pura y la necesidad de investigar buscando resultados preconcebidos. Entonces, mientras que en el proceso empírico el objeto de trabajo es el mismo objeto del conocimiento, ¿sí? Aquí, a pesar de que tienen el mismo objeto, ¿sí? Comienzan a aparecer objetos para el conocimiento que no tienen nada que ver con objetos del trabajo. Aquí es algo adicional para que se denomine científico, ¿sí? Y miren que aquí hablan de dos conceptos importantes, ciencia aplicada y ciencia pura. Ciencia pura como lo que hacen en ciencias naturales, como las personas que crean fórmulas químicas, como las personas que inventan vacunas. Eso es una ciencia llamada pura, lo que tiene que ver con conocimiento en ciencias médicas y químicas. Pero también ciencia aplicada se refiere a lo que nosotros tratamos de hacer en las aulas, buscar conocimiento científico y generación de conocimiento científico, pero basado en métodos o en investigación aplicada. Muy bien, y por último, mientras que en el proceso empírico hablan de que no existen medios especiales para transmitir los conocimientos, se da de forma espontánea y basado en la experiencia. Aquí se desarrollan medios especiales para la recopilación y transmisión de los conocimientos como son sistemas de educación, libros, revistas, congresos, radio, televisión, CD, bases de datos, internet, etcétera. Acá somos todos los seres humanos tenemos procesos empíricos inmersos en nuestro quehacer diario. En el desarrollo o en la generación de conocimiento científico, ya se empieza a reducir el número de personas que además de ser empíricas, digamos que de un momento hacia adelante deciden estar inmersas en el desarrollo de conocimiento científico y deben aplicar estos cuatro ítems que yo les acabo de subrayar en la parte derecha del slide. Muy bien, pero el desarrollo del conocimiento de tipo científico tiene ciertas etapas, ¿sí? Y para ello vamos a mencionar ciertas valoraciones importantes. La primera, el objeto científico puede tener valores diferentes desde el punto de vista como se observe, pero desde su esencia tiene un valor principal. Y ese valor principal es que es de carácter científico. Yo puedo abordar el objeto de estudio en términos de ciencia o de lo científico desde diferentes puntos de vista o desde diferentes aristas, pero siempre me va a llevar a su esencia, que es la generación de conocimiento científico. Segundo, ninguna técnica para adquirir conocimiento es suficiente. Siempre es importante aplicar varias técnicas para garantizar el mismo resultado. Entonces, esto es muy importante porque en términos científicos, quienes realizamos investigación de orden científico, lo que hacemos es buscar varias fuentes y utilizamos varias técnicas para comprobar que lo que estamos diciendo es cierto. Por eso la razón de consultar diversos autores, diversas posiciones, eh, inclusive
en concentrarnos en estudios, investigaciones en diferentes partes del mundo para conocer diversos enfoques. Tercero, el conocimiento empírico no puede ser sustituido completamente por el conocimiento científico, pues ambos deben actuar en paralelo. Quiere decir esto que los investigadores cuando utilizan método científico también deben valerse de el conocimiento empírico para soportar la base de su investigación aplicada de carácter científico. Cuarto, la fundamentación es de nivel teórico precedente para hacer una investigación. Es decir, recopilar información, ¿sí? Basarse en teorías para poder hacer descripciones desde el objeto hasta el análisis mismo de lo que estamos siendo eh, sujetos de investigación. De ahí la importancia de recopilar información, teorías, a través del uso de citas textuales y parafraseadas, o también la forma en que yo referencio las fuentes sobre las cuales obtengo información. Y de allí la importancia, lo vamos a aclarar al final de la presentación, del uso de las normas APA. Todo debe estar bien fundamentado. Y quinto, se investiga lo que se conoce, se investiga algo sobre lo que se quiere saber más, que se sabe no se conoce o que se quiere modificar. No se puede investigar lo que no se conoce, ¿sí? Un ejemplo de esto es que los científicos de la NASA saben que existe un planeta que se llama Marte, saben que existe y por eso toman la decisión de ir a investigarlo, ¿de acuerdo? Pero lo que no conocen no se puede investigar. Dentro del proceso de obtención de conocimiento, acabamos de hablar del enfoque o de una primera parte que es la percepción como proceso empírico. Vamos a contrastar el proceso empírico con base en el proceso teórico. En el proceso de obtención de conocimiento empírico, el conocimiento empírico toma, digamos, tiene significado en el momento en que yo tengo contacto con la realidad, con el día a día, ¿sí? Mm, es fácil de percibir, como lo dijimos ahorita, mientras que el conocimiento teórico se obtiene a partir de la experiencia mediante el pensamiento abstracto, ¿sí? Yo debo poner en juego todas mis capacidades en términos de conocimiento para recopilar, procesar información basado en cierta experiencia para poder abstraer de ello conocimiento de tipo teórico. El proceso de obtención de conocimiento empírico también dice que es referido a un número reducido de hechos. Y eso es una limitación del conocimiento empírico. Yo simplemente, como se basa en la experiencia, simplemente me baso en lo que inmediatamente me sucede o nos sucede, ¿sí? El conocimiento teórico ya abarca una gran cantidad de hechos que hay que empezar a considerar, pero sobre todo estructurar, ¿sí? Entonces, el proceso de obtención de conocimiento en materia teórica se realiza a través del planteamiento de hipótesis, ¿sí? Que tal vez lo que hace es tomar como base lo que se percibe en el conocimiento empírico, pero que acá trata de llegar un poco más a lo que se considera la práctica científica, por eso la importancia de plantear hipótesis, ¿sí? Una serie de postulados importantes, ¿sí? ¿A qué debe llevar el planteamiento de hipótesis? A que éstas se ajusten, se rechacen o se ajusten para poder ser un sujeto de aceptación. Aquí una reflexión bien importante. El conocimiento científico es conceptual, el empírico no, y se expresa materialmente a través de un sistema de signos de lenguaje que permite transmitir las ideas surgidas del reflejo del mundo objetivo, donde están bien definidos los niveles de realidad objetiva, concepto y lingüístico. Realidad objetiva se refiere a objetos, a hechos y propiedades del mundo material. Conceptos ya son ideas, teorías, hipótesis
o teorías basadas en hipótesis elaboradas por el hombre, proceso más estructurado de generación de conocimiento. Y lingüístico en cuanto a la identificación de signos, términos y frases para designar ideas y diversas teorías también basadas en hipótesis. Muy bien. Ahora tenemos la actividad científica como proceso y como resultado. Vamos a empezarlo desde la base, desde este primero. Se denomina la actividad científica, es una forma particular de actividad humana dirigida a la obtención de conocimientos y puede ser analizada como proceso, pero también como resultado. Como proceso, que es este segundo nivel que les muestro acá, responde a un proceso de investigación. Entonces, hay una serie de búsqueda intencionada de teorías, de escritos, de lo que se ha hecho, digamos, en el tema o objeto de estudio que yo estoy intentando investigar digamos, con el propósito, con la intención de generar nuevos conocimientos, ¿sí? ¿Qué hace uno de carácter organizado, planeando, con un orden sistemático? eh, Realiza el proceso de investigación desde un punto de vista lógico y dialéctico. Y finalmente, como resultado, entonces, decimos que la actividad científica eh, está dirigida a la producción de nuevos conocimientos, ¿sí? Mm, y sobre todo a la parte de conceptualización de que sea, digamos, capaz o que seamos capaces de describir, explicar, predecir y transformar la realidad. Entonces, la actividad científica como proceso y como resultado nos lleva a dos primeras conclusiones en esta slide. Primero, el objetivo de la actividad científica es trascender los aspectos fenoménicos y superficiales, eh, explicando propiedades internas, los mecanismos y las regularidades de los fenómenos, lo que yo les dije que se llamaba fenomenología. Y segunda conclusión, el saber científico refleja el mundo en forma de conceptos, por eso la importancia de escribir categorías, principios y leyes. Carlos Marx afirma lo siguiente: la tarea de la ciencia consiste en reducir el movimiento visible que actúa en el fenómeno del verdadero movimiento interno. Muy bien, como tercer elemento entonces están los paradigmas que determinan el proceso investigativo. Entonces aquí hay algo muy importante. Cuando el investigador se encuentra en la etapa inicial de la formulación de un proyecto de investigación, es indispensable conocer y posicionarse en un determinado paradigma que guíe el proceso investigativo, como lo afirma Guba y Lincoln en el año 1994. Entonces vámonos a la definición de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es un sistema de creencias sobre la realidad, sobre una visión del mundo, el lugar en que el individuo ocupa en él y las diversas relaciones que esta postura permitirá con lo que considera existente. Yo les coloco acá dos palabras claves para definir mucho mejor lo que es un paradigma. Paradigma puede ser, además de una creencia o un modelo, pero también puede ser un ejemplo a seguir, pero también puede ser una tendencia, ¿sí? Según sea el caso. Tendencia. ¿Cuáles son las paradigmas que determinan el proceso investigativo? ¿Sí? Aquí hay otras dos definiciones bien importantes. Indica y guía a sus seguidores en relación a lo que es legítimo, válido y razonable. El paradigma se convierte en una especie de gafas que permitirán al investigador poder ver la realidad desde una perspectiva determinada, ¿sí? Y esto determina en cómo se desarrolla el proceso investigativo. Y por allá Kuhn, en el año 1962, afirma que son suposiciones que mantienen interrelación respecto a la interpretación del mundo, ¿sí? Sirve como una guía base para los profesionales dentro de su disciplina, ya que indica diferentes problemáticas que se deben tratar y buscar en un marco de referencia, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Aclarar interrogantes o aclarar dudas acerca de un fenómeno estudiado, ¿sí? ¿Mediante qué? Una epistemología adecuada. Me gusta más la definición de la parte izquierda de la slide porque habla del término gafas o lentes, que nos permiten ver la realidad de una perspectiva determinada, ¿sí? Cuando los investigadores nos ponemos las gafas es porque realmente estamos hablando en términos de metodología de la investigación científica. Ahora bien,
¿Cuáles son los tipos de paradigmas que sustentan el proceso investigativo? Tenemos básicamente cuatro: el positivismo, el pospositivismo, la teoría crítica y el constructivismo. Esto es muy importante. El positivismo tiene como característica principal basarse en lo cuantitativo, empírico, analítico, racionalista, sistemático, general, gerencial y científico, tecnológico. ¿Sí? Entonces aquí se sustenta la investigación con un enfoque de investigación cuantitativo. Luego aparece una corriente de pensamiento que se denomina el pospositivismo, ¿sí? Es una versión modificada del paradigma positivista, ¿sí? La diferencia con el positivismo es que en el pospositivismo la realidad existe, pero no puede ser completamente aprendida, ¿sí? El positivismo afirma que sí. Luego encontramos las otras dos teorías, que se denomina teoría crítica y el constructivismo. La teoría crítica habla de prácticas investigativas, ¿sí? Caracterizadas por una acción, reflexión, acción, ¿sí? Pues uno siempre lo que hace es generar una acción en materia investigativa. Eso conlleva a la reflexión sobre lo que acabo de investigar y luego a una acción para entender que estoy explicando y argumentando la identificación de un problema de investigación. ¿A manera de qué? De argumentos, de conclusiones, de recomendaciones en un estudio dado. Y por último, el constructivismo, ¿sí? Basada en el principio de que el saber del mundo real se construye en base a procesos de interaccionismo social y de movilización de recursos persuasivos y representacionales. Aquí es muy importante aclarar que existe una interacción de carácter social que se denomina constructivismo y es una de las eh, teorías de vanguardia mm, en las que se argumenta que las personas deben interactuar con otras personas para conocer y para llegar al proceso de generación de conocimiento científico, ¿sí? Tanto la teoría crítica como la teoría del constructivismo son enfoques de orden o de investigación cualitativa. Entonces tenemos dos enfoques que son de investigación cuantitativa, como el positivismo y el pospositivismo, y tenemos un enfoque de investigación cualitativa como la teoría crítica y el constructivismo. Ahora bien, estos cuatro paradigmas que sustentan el proceso de investigación en términos científicos deben ser valorados de acuerdo a un enfoque. O sea, hay un enfoque ontológico, hay un enfoque epistemológico, eh, dependiendo de cada uno de ellos, entonces tendrá una connotación en la generación de conocimiento, en lo que tiene que ver con el objeto de estudio del hombre. Las conclusiones para la presentación del día de hoy son las siguientes. Primera, se presentan las definiciones en materia de ciencia y sus características. Aquí se resalta la importancia de que ustedes tengan esto en la cabeza. Dos, se muestran las etapas del desarrollo de conocimiento haciendo una comparación entre ellas como proceso y como resultado, tanto en lo empírico como en la generación de conocimiento. Se realiza una definición de paradigma y los paradigmas que sustentan la investigación científica, destacando sus dos enfoques clásicos, cuantitativo y cualitativo, todo ello con el fin de tener una clara concepción frente a la realidad que se investiga. Unas orientaciones bibliográficas. Ustedes en la plataforma pueden tener acceso a la base de datos de la UMB, donde pueden consultar revistas electrónicas, artículos de carácter científico, libros electrónicos y demás, sobre los cuales pueden generar mayor conocimiento en materia de investigación e investigación científica. Importante hacer uso de las normas APA y revisar las normas APA. Por allá van a tener la oportunidad de tener una clase de normas APA para que tengan un poco más de claridad sobre la forma y el uso de las diferentes citas y referencias en cada documento que ustedes generen. Y el material de consulta del módulo número 1 propuesto para ustedes. Aquí les he puesto dos referencias bibliográficas importantes: el proceso de investigación científica, que es un libro bien interesante de Hernández y Coelho, y los paradigmas de la investigación científica, que es un artículo de una revista científica que se llama ABSICOL, eh, generada en el año 2015. También muy importante que la exploren. Y el material de consulta del módulo 2 lo tienen ustedes también en plataforma, en
en la carpeta de material de consulta, material de estudio, ¿sí? Para que por favor la revisen. Aquí hay una serie de artículos científicos que les puede servir de base para lo que están haciendo en tema de principios de investigación. Muy bien. Hasta acá la presentación del día de hoy, no sin antes hacer una aclaración frente a lo que ustedes tienen en el desarrollo del curso. Ustedes están en componente investigativo A1 2018-0402. Lo que les decía aquí es encontrar las bases de datos de la UMB, bases de datos en línea. Ustedes pueden ingresar allí y consultar una serie de revistas y libros, sitios, entornos web de libros y revistas electrónicas para que fortalezcan y traten de enriquecer un poquito el proceso de conocimiento. Pero también en la guía didáctica ustedes van a encontrar el diseño curricular, las competencias del componente investigativo, el plan de formación, que lo abro para que revisemos algo bien interesante. Ustedes tienen como compromiso entregar a más tardar el día de pasado mañana una actividad número 1 que se llama la investigación científica y otros tipos de conocimiento. Esa investigación científica de otros tipos de conocimiento es un documento que consta de 4 puntos importantes. Vamos a ir a la actividad, vamos a contenidos de la asignatura. En el módulo 1 encuentran el material de estudio, el material de consulta que yo les acabo de mostrar en la última slide de la presentación, pero en la parte de actividades evaluables van a encontrar la actividad número 1, que se llama la investigación científica de otros tipos de conocimiento, y allí pueden ustedes encontrar el planteamiento de la actividad. Básicamente hay que hacer 4 cosas. 1. Realiza un cuadro comparativo donde muestra las características de la investigación científica y su diferencia con otros tipos de conocimiento. 3 bases de datos de las que le acabo de mostrar de forma electrónica con la descripción de acceso de búsqueda. Reporta la referencia bibliográfica de documentos, tesis, artículos, revistas, etcétera. Textos libres, perdón. Un video, mm, una imagen, un video en normas APA, según documento de la guía de la UMB versión 2017. Buscar en la carpeta de guía académica, aquí también aparecen las normas APA. Y por último, realiza un escrito con carácter reflexivo de máximo 1000 palabras. De carácter reflexivo quiere decir que ustedes pueden emitir una opinión crítica sobre lo que están tratando como tema, ¿sí? Una opinión. Aquí está la plantilla sobre la cual deben de presentar el trabajo y aquí está la rúbrica de evaluación con los criterios sobre los cuales ustedes van a ser evaluados en la actividad. Muy bien. Espero haber aclarado dudas sobre el proceso de investigación. Vamos a revisar que no hayan preguntas. Vamos a actualizar la página. Creo que no hay usuarios en este momento conectados. Y de igual manera, ustedes pueden ver la presentación que está dispuesta el día de hoy a través de la plataforma. Es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Feliz día, estimados estudiosos.